están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ortiz, acá acompañándolos en una nueva edición del programa Empresas y Negocios, auspiciado por la empresa Warren Labs y por el Colegio de Ingenieros, principalmente por el CETIC. Siempre agradeciéndoles la oportunidad de brindarles esta tribuna a todos ustedes, emprendedores, empresarios, profesionales y público interesado en el mundo de los negocios. En esta oportunidad vamos a tocar varios temas y hemos hecho una reestructuración del programa a solicitud de ustedes, que son al final mis clientes, si quieren llamarlo así, ¿no? Estamos constantemente siempre innovando, viendo qué es lo que el público en general solicita, quiere como herramienta. Entonces, en esta oportunidad hemos incluido dos segmentos adicionales, que más adelante los vamos a tocar ya mayor en profundidad, acerca de temas muy importantes. Uno de ellos es el tema del liderazgo, ¿no? Yo particularmente soy un convencido de que si las personas, las empresas, no cuentan con un plan personal, con un plan estratégico y para el tema de los emprendedores un plan de negocio, va a ser un poco difícil la ruta, va a ser un poco difícil el camino, porque siempre va a haber obstáculos. Por más que nosotros podamos prevenir todos los riesgos habidos y por haber, siempre existirán piedras en el camino. Entonces, el objetivo de este segmento es un poco brindarles a ustedes herramientas, comentarios, conceptos acerca de lo que es ser un líder. Aquella persona que motiva, que inspira a los demás para que puedan seguir adelante. Y este liderazgo no solamente se aplica al tema empresarial, al contrario, uno antes de ejercer una actividad profesional o empresarial o emprendedora, como quieran llamarlo, tiene que ver un liderazgo personal, saber hacia dónde vamos nosotros como persona de manera integral. Entonces, en este segmento de liderazgo vamos a tocar estos temas con mayor profundidad. Y otro de los puntos, a raíz de una charla que di la semana pasada en la Municipalidad de San Luis acerca de lo que es el mundo empresarial, a personas que querían o recién estaban iniciando una empresa. Y me di con la sorpresa que existía bastante información por transmitir. Muchas personas, a pesar de que han podido llevar un curso especializado en plan de negocios o un curso diplomados o hasta maestrías en administración de empresas, una cosa son los estudios y otra cosa es la realidad. Entonces, hemos propuesto acá en el programa incluir un segmento denominado emprendedores, que va a permitir a aquellas personas que han podido estudiar de manera teórica o que no tienen conocimiento y quieren poner un negocio, quieren emprender una idea de negocio, valga la redundancia, poder desde este segmento de esta tribuna ayudarlos con conceptos modernos, con esquemas de cómo se hace un plan de negocio. Paso a paso iremos transmitiéndoles a ustedes cuáles son esos factores que hacen que los emprendimientos de las personas exitosas se vuelvan rentables, se vuelvan satisfactorias a nivel profesional y a nivel personal, obviamente, ¿no? Y el resto de los segmentos sigue tal cual. Como toda empresa, ¿no? Siempre constantemente tenemos que estar innovando, creando para mantenerlos satisfechos ustedes, mis clientes, obviamente. Entonces, comenzamos hoy día con el programa. Vamos a comenzar con el tema de actualidad empresarial. Uno de los temas que se ha estado manejando actualmente a nivel nacional es el tema de la reducción del IGB, ¿no? Del 19 al 18%, ya es una realidad o casi realidad, y la reducción también del ITF en aproximadamente un 90%. Muchos me preguntan, bueno, ¿qué significa la reducción del IGB? Básicamente es una reducción al tema de impuestos. Para nivel de empresa puede resultar beneficioso porque obviamente las transacciones, el valor comercial de los productos, los servicios, las soluciones que nosotros prestemos a nuestros clientes obviamente van a reducir. Nuestros impuestos de alguna forma como empresarios también se pueden reducir en un punto porcentual aproximadamente. Pero ¿qué hay de los clientes? ¿Qué hay de ustedes? No necesariamente la reducción de un IGB trae como consecuencia la reducción de precios. ¿Por qué? Porque acuérdense que ustedes como consumidores y yo también como consumidor, el IGB está inmerso dentro del precio final de lo que nosotros consumimos. Entonces, como está
incluido no necesariamente es tan visible hacia nosotros. Por lo tanto, no necesariamente va a conllevar a una reducción del valor de los productos o servicios que nosotros estamos adquiriendo. Ya dependerá mucho del empresario que en realidad busque una oportunidad de negocio y busque a través de esta reducción reducir también el precio final a los consumidores, pero es un tema, acuérdense, de libre mercado, entonces por lo tanto no se va a trasladar de forma inmediata hacia nosotros, ¿no? Como consumidores. Hay algunos productos como quizás alimentos o por ejemplo el tema quizás de la telefonía, el agua, la luz, que son servicios básicos y servicios comunes hacia nosotros. Esos sí quizás hay una reducción del precio final hacia nosotros por un tema legal, ¿no? Pero definitivamente la reducción del IGB de todas maneras va a incentivar a que haya mayor producción, que haya mayor consumismo. De alguna forma, si se mantienen el precio de los sueldos, se mantienen los montos de los sueldos que nosotros ganamos, entonces podría presentarse un dinamismo a favor del consumismo, a favor de la oferta, de la demanda. Entonces, de todas maneras es un aliciente para el empresariado, para el consumidor, pero tomémoslo todavía con pinzas el tema, porque vamos a ver cómo se desarrolla en el tiempo, ¿no? Otro punto importante también es la reducción del ITF, ¿no? Ese impuesto que por cada transacción financiera que nosotros hacíamos era incluido directamente hacia esa transacción, ya se ha reducido aproximadamente un 90%. No desaparece al 100% todavía porque la SUNAT lo usa de una forma como un puente para poder fiscalizar algunas transacciones de gran volumen, ¿no? Pero nosotros como consumidor final sí nos va a beneficiar porque obviamente el dinero va a costar menos, ya que la transacción como tal, el impuesto como tal, se va a ver reducido significativamente. Entonces, principalmente para los empresarios que manejan montos importantes y están bancarizados, obviamente, ¿no? Porque el ITF está relacionado directamente a la bancarización, es decir, al tema de las transacciones a través de los bancos o los medios formales o los canales formales de transacción financiera. Vas a ver una reducción importante en los impuestos. Entonces, estemos en alerta también a ver cómo se dinamiza. Esto también va a alentar a que muchas personas bancaricen sus actividades empresariales, como por ejemplo el tema de la planilla, ¿no? Muchas empresas evitan a veces manejar a través de los bancos el pago a sus trabajadores por un tema de impuestos, pero esta reducción del ITF va a alentar a que las empresas se comiencen a formalizar, se comiencen a apegar al tema de la banca, ¿no? Es muy importante, no solamente la bancarización produce un efecto positivo en cuanto a recaudación de impuestos, sino también a la formalización de las empresas. Acuérdense, emprendedores principalmente, que las fuentes de financiamiento, las más grandes, las más importantes que lo van a acompañar en el transcurso de su vida empresarial van a ser los bancos, las financieras, ahora las cajas municipales, las cajas rurales, y uno tiene que estar inmerso. Para estar inmerso y verse beneficiado por esta plataforma de recursos financieros, es necesario que nuestras transacciones sean derivadas a través de estos medios. Entonces, el hecho de que haya una reducción del ITF y las empresas se formalicen y bancaricen va a hacer que el sector financiero, el sector bancario se dinamice más de lo normal. Y adicionalmente, acuérdense, emprendedores, empresarios, que el capital más fresco que hay siempre va a ser el formal, ¿no? Y también acuérdense que para acceder a estos planes de financiamiento o estas carteras financieras disponibles para los emprendedores, es necesario desde un principio siempre formalizarse y obviamente hacer un récord histórico con respecto al tema financiero en la banca, para que luego, cuando nosotros necesitemos capital o una inyección de dinero por parte de estas entidades, pues vean, así como un currículum vitae, vean nuestro historial crediticio, nuestro comportamiento de pago, y eso va a servir para que nosotros podamos
gestionar algo importante para nuestro capital. Entonces, acuérdense que siempre toda ley o toda expectativa en cuanto al tema tributario, al tema legal, al tema de impuestos, al tema, en este caso ahora que estamos viendo del IGB o el ITF, siempre trae consecuencias positivas hacia los empresarios. Entonces siempre tenemos que estar alertas, ver en qué nos puede beneficiar, qué podemos sacarle provecho de manera positiva, obviamente, ¿no? Y ver la manera en cómo podemos encajar nuestras finanzas, nuestra parte contable, nuestro flujo de efectivo, también no solamente desde el punto de vista de empresa de forma interna, sino también de forma externa, es decir, cómo transmitimos esto hacia nuestros clientes, ¿no? Si de alguna forma nosotros seguimos emitiendo, a pesar de que ha salido la ley o va a salir la ley en ejecución con el 18% y seguimos emitiendo a un 19%, pues esto va a generar un poco de sazón en nuestros clientes, o pueden decir, bueno, que nosotros no estamos actualizados, o simplemente, bueno, cometemos errores. Entonces, evitémoslo, siempre enterándolo, siempre estando al día, en todos los temas tributarios, legales, contables, que nos corresponde a nosotros como empresarios y emprendedores, ¿no? Siempre tenemos que estar en contacto con estos temas. A nivel internacional, hay una tendencia bastante marcada en esta guerra de los teléfonos inteligentes, ¿no? Todos somos usuarios o todos somos, al final recaemos en esta categoría porque todos usamos un teléfono celular, o la gran mayoría usa un teléfono celular. Entonces, cuando hay mayor competencia, hay mayor dinamismo en este sector, produce que también haya un beneficio hacia los consumidores, hacia nosotros obviamente, en la reducción de los gastos del equipo, en mayores prestaciones, mayores servicios, mayores aplicaciones en los equipos estos telefónicos llamados teléfonos inteligentes, y que al final toda competencia, guarda competitividad entre las marcas, los modelos, va a traer beneficios a nosotros. Una de las noticias más importantes que ha traído es Nokia. Nokia, uno de los líderes en telefonía celular tradicional, si quieren llamarlo así, se está viendo afectada por la guerra esto de los teléfonos inteligentes, como decía, ¿no? Y uno de los líderes, por no decir el principal promotor y el principal gestor de las ventas y la innovación en este campo es Apple con su iPhone. Y esto está trayendo como consecuencia que Nokia baje su nivel de participación. Y como toda empresa creativa, innovadora, buscando, acuérdense siempre, las redes empresariales, no luchar solo, sino tratar de asociarse, buscar consorcios, siempre alianzas de mutuo acuerdo, de mutuo beneficio. Nokia ha firmado un convenio con Microsoft para usar su sistema operativo para estos teléfonos inteligentes, lo cual le va a dar un mayor poder, le va a dar mayor capacidad para atender las múltiples necesidades de los clientes. Acuérdense que ahora por estos teléfonos inteligentes generamos una serie de aplicaciones, una serie de servicios que antes no teníamos. Actualmente, pues, con estos teléfonos inteligentes podemos ver, por ejemplo, hace un poco que estamos viendo el tema de la bancarización, todo el tema de nuestros estados financieros, nuestros estados contables, nuestras cuentas, podemos hacer transacciones, y más adelante, como estamos viendo que en otros países está apareciendo, inclusive hasta comprar por teléfono, es decir, el teléfono va a tener un chip, incluye un dispositivo electrónico que simplemente pasándolo por los puestos de venta vamos a poder hacer compras. Entonces imagínense el futuro que va a haber. Entonces por eso siempre existe una pugna, una pelea, ¿no? Y hace poco acuérdense que ya hemos visto que por los teléfonos inteligentes hasta televisión se está transmitiendo, ¿no? El mundial, muchos de los goles que habremos celebrado han sido vistos por estos teléfonos inteligentes o estos teléfonos que de alguna forma ya venían con la capacidad de televisión, y otras cosas no vendrán. Entonces esta pugna hay que estar alertas, hay que estar atentos, porque como consumidores al final nos vamos a beneficiar, y como empresarios también. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que se extienda una plataforma universal, estándar, para, ¿por qué no?, desarrollar aplicaciones web para nuestros clientes. Ahora tanto el marketing como la publicidad van a poder generar medios de comunicación directos hacia los clientes, hacia los mercados que queremos llegar a través de estos teléfonos inteligentes. Entonces, estemos siempre alertas, siempre atentos a todo lo que pueda suceder. Otra de las noticias a nivel financiero que ha marcado la pauta esta semana ha sido la fusión
de las dos principales o una de las dos más grandes plazas de gestión de transacciones de acciones de empresas, ¿no? La americana, si quieren llamar, la NYSE, y la Deutsche de Alemania, se han unido y han formado una sola entidad de gestión de acciones o transacciones, en la cual va a generar y va a ser la plataforma más grande del mundo en cuanto a las negociaciones de acciones a nivel mundial. Eso va a permitir, ¿qué cosa? La integración de dos grandes bolsas y la integración de otras bolsas quizás a futuro para poder competir entre ellas. ¿Y qué va a permitir esto para nosotros aquí en el Perú? Pues bueno, hay muchas empresas peruanas que cotizan en la bolsa de Nueva York y esto va a permitir que tengan una tribuna mucho mayor, porque el unirse la bolsa norteamericana con la bolsa europea, en este caso alemana, va a tender un puente. Entonces ya no vamos a ser solamente vistos por esta bolsa en el continente americano, sino también en el continente europeo y más adelante quizás, ¿por qué no en el continente asiático? Por lo tanto, las empresas van a tener una plataforma, una vitrina mayor disponible para vender o hacer transacciones de sus empresas y de sus acciones obviamente, y que les va a brindar una oportunidad de captar capital más fresco. Acuérdense que las acciones constantemente se están comprando, vendiendo, los bonos, ¿no? Y eso va a permitir que obviamente las empresas con un capital mayor, ¿no?, y fresco, dinero disponible, puedan crecer y por lo tanto puedan desarrollar y seguir siendo el motor que el Perú necesita. Por lo tanto, esto va a permitir una mayor estandarización en el tema de bolsas, va a crear un gran centro financiero, lo cual ya era, imagínense ahora, con esta fusión. Y no solamente estamos viendo fusiones a este nivel, también la Bolsa de Lima está en un proceso de fusión con la Bolsa Colombiana, por ejemplo, y me imagino que seguirán con otras bolsas del mismo continente. Y esto va a permitir una mayor plataforma y un mayor poder de transacciones de nuestras acciones, de nuestras empresas y por lo tanto mayor capitalización. Entonces siempre es bueno ver estas noticias porque nos va a permitir un poco visualizar el futuro del tema financiero, hacia dónde va, ¿no? Acuérdense que muchos emprendedores, por ejemplo en Estados Unidos, lo que hacen es forman una empresa y al año o a los 2 años la ponen en bolsa y con eso ellos venden la empresa y ganan un capital y van formando otras empresas. Entonces hay un mayor dinamismo. En el Perú aún todavía es débil el tema de bolsa, todavía no hay muchas empresas que comercializan sus acciones, pero poco a poco se está viendo una mayor tendencia que las empresas, principalmente por ejemplo las mineras junior, ¿no? Las mineras estas que recién comienzan, que están en una etapa de exploración, permiten recaudar fondos a través de su salida en bolsa, ¿no? Inclusive el año pasado los resultados de la bolsa de valores en sus índices anuales comenzaron a salir que la mayor ganancia en cuanto a porcentaje de las acciones anualizadas son de estas mineras, por ejemplo. Entonces hay que ponerle mucha atención al tema de la bolsa. Puede ser también un importante flujo de capital, un importante flujo de efectivo hacia lo que tenemos. En actualidad empresarial también acuérdense que vamos a manejar el tema de recomendación de websites. Y en esta oportunidad les traigo 2 websites para que ustedes puedan verlo desde el día de hoy. Uno de ellos es el E-Commerce Times. Es una revista electrónica, si quieren llamarlo, de todo el tema e-commerce, ¿no? Las tendencias, artículos interesantes, todo el tema técnico, por ejemplo, entrevistas a personas o a personajes que manejan el tema de e-commerce a nivel mundial, ¿no? Es una revista bastante interesante, es una revista en inglés digital, pero que bastante amena, cuenta con videos, entonces es bastante con bastante publicidad, con bastantes artículos, bastante dinámica, bastante multimedia, lo cual le va a poder ayudar a obtener bastante conocimiento y herramientas prácticas para poderlo quizás utilizarlo en su página web o si no en su
plataforma de e-commerce que puedas tener en su negocio. Entonces, les recomiendo esta página, es muy buena, ¿no? Se aprende bastante, siempre acuérdense que todo el tema de aprendizaje está en constante movimiento, entonces tenemos que estar con la última de las herramientas. Y otra de las páginas web que tenemos es Internet ES Negocios. Es una página web relacionada también a todo lo que es el mundo de negocios vía web, ¿no? Que ahorita está en bastante boga por el tema, acuérdense, de exportación, ¿no? Muchas empresas, por ejemplo, peruanas, están exportando al mundo a través de las páginas web, del comercio electrónico. Entonces, ¿por qué no se puede convertir en una plataforma también para usted, para su negocio, ¿no? Acuérdense, como dicen, ¿no? Si uno ya no está en internet, no está en ningún lado. Entonces, siempre tener por lo menos una página web, o si puede, de preferencia, tener un canal de compras por esa misma vía, le va a ayudar bastante, no solamente a promocionar sus productos, sus servicios, sino también su empresa y darle a conocer al mundo. Y para terminar con actualidad empresarial, les quiero informar algunos seminarios y actividades de capacitación. En esta oportunidad estamos promocionando una charla gratuita que se va a dar el 22 de febrero en las instalaciones acá del Colegio de Ingenieros a las 6:30 de la tarde sobre planeamiento estratégico de empresas, ¿no? En la cual vamos a hablar acerca de cómo una empresa tiene que hacer la planificación de la misma, de todas sus actividades, que contiene un proyecto de planificación estratégica, el por qué las empresas tienen que hacer planificación estratégica y cuáles serían los objetivos, las metas, las estrategias y las acciones de control que tiene que llevar todo plan. Va a ser muy interesante porque no solamente sirve para las personas que tengan una empresa, sino también para emprendedores, ¿no? Porque les va a dar una idea general de cómo funciona una empresa, y también para las personas que se pueden estar desempeñando en la gerencia general o en la gerencia administrativa de una empresa y que le va a servir como herramienta útil y práctica para aplicarlo en su día a día, ¿no? Ahí le dejamos, como pueden ver en la pantalla, los informes en el CETIC, los números telefónicos y también un mail para que se puedan comunicar o se puedan inscribir. Acuérdense que el ingreso es libre, así que no desaprovechen la oportunidad. Y también a través de nosotros, de la empresa consultora Weran Labs, estamos generando una serie de seminarios en nuestro centro de liderazgo, ¿no? En la cual estamos generando 3 cursos o talleres de duración de un día, ¿no? Desde las 6:30 hasta las 9:30, el miércoles, jueves y viernes, como pueden ver ahí, de liderazgo y planificación personal, cómo potenciar sus habilidades gerenciales y el plan de negocio para emprendedores. 3 tipos de seminarios que van dirigidos a todos los profesionales, público en general, emprendedores, empresarios, que quieren potenciar, por ejemplo, sus habilidades ejecutivas, quieren los emprendedores cómo iniciar un negocio sin mucha traba al principio, y para todas las personas el tema de plan personal, cómo hacer un plan de vida, eso es muy importante, ¿no? En la pantalla también pueden ver ahí los teléfonos, los informes y entrar a la página web para mayor detalle para las inscripciones. Bueno, hacemos una pausa y luego continuamos con el programa. Buenas tardes, ¿cómo están? De nuevo aquí en el programa. Mi nombre es Miguel Ortiz y continuamos con Empresas y Negocios. Bueno, como les comenté al inicio del programa, habíamos hecho algunas innovaciones, habíamos incorporado cosas adicionales, temas adicionales para tocarlo a partir de ahora en este programa. Y creo, como lo que me decíamos al principio, uno de los 2 factores principales, digamos, de éxito a nivel empresarial y a nivel personal y en general es el liderazgo. Y muy importante el liderazgo porque muchas personas lastimosamente pueden ser medias escépticas al término, ¿no? A veces hablamos de líderes políticos, los cuales a veces no son muy buenos ejemplos, pero el liderazgo está basado o es más allá de lo que podríamos verlo como un tema teórico o simplemente un asunto por resolver. Muy importante el tema del liderazgo es el liderazgo personal, ¿no? Creo yo, y estamos convencidos, ¿no? Y convencido yo, de que mientras una persona no pueda tener
bien claro hacia dónde va a ser un poco difícil que pueda triunfar en los diferentes objetivos que nos plantea la vida. Entonces, en esta vitrina, en esta parte del programa, vamos a hablar de el liderazgo. Y vamos a comenzar por un tema de liderazgo personal, ¿no? El liderazgo personal está referido a que, valga la redundancia, la persona, el individuo, pueda saber hacia dónde va. Mientras la persona pueda saber hacia dónde va, el resto de situaciones, actividades y estrategias que uno pueda plantear se van a acomodar a ese objetivo, a esa realidad. Entonces, tenemos que evitar ir por la vida, si quiere llamarlo así, en la deriva. Tenemos que trazarnos planes, por lo menos, ¿no? Ahora, muchas personas, y cuando yo he dictado particularmente estas charlas a diferentes auditorios, siempre hay personas que comienzan a hacer la siguiente consulta. Me dicen, pero si yo hago un plan de vida, un plan personal, ¿no me estaría limitando a ese plan? No. El plan de vida, el plan personal, está basado prácticamente en la visión, la misión, en nuestros sueños, en actividades tanto concretas como generales de lo que queremos. Pero eso no es una camisa de fuerza, eso no significa que sea un lastre para nosotros, que por ahí en el camino aparezca una oportunidad de negocios y como no está contemplado en el plan, sucede que no lo hago o no lo aprovecho. No, el plan es un organismo viviente, es una herramienta dinámica en el tiempo, cambia constantemente, ¿no? A pesar de que suene contradictorio, ¿no? Porque si algo va a cambiar constantemente y luego nos va a servir de guía, ¿cómo hago en las turbulencias? Bueno, en las turbulencias uno usa una brújula justamente para guiarse. Lo mismo sucede en el plan. Cuando existen turbulencias en la vida, el plan nos va a servir hacia y guiarnos al norte que nosotros queremos. Entonces, enfocarnos en lo que siempre de alguna forma ambicionamos de manera positiva, ¿no? Y nos generar como una hoja de ruta hacia lo que queremos. Entonces, el plan de vida, y en las siguientes ediciones vamos a profundizar cada una de las etapas, vamos a ver ejemplos, ¿no? El plan de vida consiste básicamente en contar con una visión, una misión, objetivos, estrategias y mecanismos de control, como nosotros hacemos por lo general en un plan estratégico de la empresa. Igual, toda empresa necesita una visión, una misión, objetivos, que a veces los empresarios no lo toman muy en cuenta, pero luego pasan 10 años, 15 años, 20 años de actividad empresarial y seguimos en el mismo sitio, o seguimos haciendo lo mismo, seguimos ganando lo mismo y luego nos preguntamos por qué. Y justamente ese por qué es porque, valga la redundancia, no hemos fijado objetivos y metas en el corto, mediano y largo plazo. Igual sucede en nuestra vida, ¿no? Nos dejamos a veces llevar por la inercia, por el día a día, ¿no? No tenemos un control de nuestro tiempo, nuestro horario, nuestro dinero, nuestra salud, ¿no? Nos concentramos a veces, como decía en una charla, en los emprendedores se concentran tanto en sus negocios que descuidan el resto de aspectos de la vida, ¿no? Entonces tenemos, acuérdense, familia, tenemos una sociedad, tenemos un entorno, tenemos que cubrir necesidades físicas, espirituales, mentales, que todo esto nos va a permitir llevar una mejor calidad de vida. Entonces, el plan personal tiene que basarse en una visión. La visión, acuérdense, es el sueño en lo que queremos alcanzar, ¿sí? Es lo que nosotros, de alguna forma, al final de nuestros días, quisiera que la gente nos recuerde de esa manera. Esa es la visión. La misión ya es cómo voy a hacer para llegar a cumplir ese sueño, esa visión. Y luego de ahí ya decanta en el resto de actividades, objetivos, metas, mecanismos de control para poder llevar a cabo estas actividades, este sueño, esta visión. Entonces tenemos que contar con esto. Y la calidad de vida básicamente está relacionada a cubrir nuestras necesidades físicas, mentales, espirituales y sociales, ¿no? Necesidades físicas nos referimos a lo que necesitamos mínimo indispensable para vivir, el tema de la salud, el tema del dinero, el tema de la vivienda, los recursos para poder alimentarnos día a día.
Todo eso son nuestras necesidades físicas que tenemos que cubrir de alguna u otra forma, si no simplemente desaparecemos. Entonces, esas actividades que van a conllevar a que se cubran en necesidades físicas tienen que estar contempladas dentro del plan. Luego de ahí vienen las necesidades mentales. ¿Qué se refiere? Se refiere a nuestra capacidad de desarrollar constantemente nuestras habilidades, nuestro conocimiento, generar constantemente y adquirir de manera importante conocimiento, generarlo y también difundirlo. Acuérdense que cuando uno enseña, aprende el doble. Entonces, siempre tenemos que estar en esa constante, en esas ganas de siempre enseñar. Y no solamente enseñar quizás en una aula o a través de un programa en esta oportunidad, sino enseñar a los que nos rodean, ¿no? A nuestra familia, a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores, si somos parte de una empresa, a nuestros subordinados, o por qué no, coordinar actividades de conocimiento o difusión con nuestros jefes dentro de la compañía en la cual participamos. Entonces existen muchos medios, aparte también el tema de la labor social, el tema de congregaciones, como acá el Colegio de Ingenieros, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener esa capacidad para generar siempre un mecanismo para que nuestro cerebro, nuestro conocimiento y nuestras habilidades siempre estén en entrenamiento. Acuérdense que algo que no lo entrenamos se marchita, se descompone, se cubre de polvo, entonces constantemente tenemos que estar afinando nuestra principal maquinaria, que es nuestro cerebro. El tema espiritual es un poco ya el tema hacia dónde vamos, ¿no? Es el que le da la visión y misión, esa base necesaria para poder levantarnos todos los días en la mañana y poder impulsarnos a cumplir nuestras metas, nuestros objetivos. Ese es el sentido de trascendencia. Lo espiritual es el sentido de trascendencia, es decir, hacia dónde vamos a ir y por qué y cuál es nuestro rol dentro de la familia, de la empresa, de nuestra compañía, nuestro entorno, la sociedad, los amigos, etc. Comprender ese rol y generarlo y acompañarlo con nuestra visión y misión para que sea algo acorde a nuestras expectativas. Y al final el tema social también. No somos personas que vivimos solas, que vivimos aisladas. Somos personas que interactuamos con otros individuos, que colaboramos con ellos, ellos nos colaboran a nosotros y que estamos en constante comunicación, en constante trato con las personas. Por lo tanto, es muy importante el tema social a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel empresarial, a nivel amical, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos descuidar nuestro entorno. Entonces, es muy importante en el tema del liderazgo personal considerar todos estos aspectos, ¿no? Cuando, acuérdense, nosotros desarrollemos todos los aspectos que nos genera una calidad de vida, vamos a poder alcanzar. Lastimosamente yo conozco muchos empresarios, muchos profesionales que se concentran en un solo aspecto de desarrollo personal. Se concentran, por decirle, en alcanzar la gerencia de una empresa y ponen alma, corazón y vida a eso. No hay ningún problema. Puede ponerle todas las ganas, todo el entusiasmo, toda la pasión, pero uno no debe vivir solamente para cumplir ese objetivo. Uno debe vivir para desempeñarse y enriquecer nuestra vida de manera general. Entonces tenemos que considerar al resto de actores de este teatro que le dicen que es la vida. Entonces hay que tener mucho en cuenta. Entonces desde ahora en la tribuna que tenemos de liderazgo, este segmento muy importante, vamos a hablar de estos temas, temas trascendentales, temas que nos van a ayudar a nivel personal y profesional y mejorar nuestra calidad de vida. Y por lo tanto, cuando nosotros mejoramos nuestra calidad de vida, vamos a mejorar y vamos a afectar de manera positiva a nuestro entorno, ¿sí? No solamente va a servir el planificación personal para nosotros, sino nosotros al estar satisfechos con nosotros mismos, ¿no? Al estar completos como persona en todo aspecto, eso se va a transmitir y lo vamos a transmitir de manera positiva al resto. Y por lo tanto vamos a influir de manera, valga la redundancia, positiva hacia los demás. Y los demás se van a preguntar, oye, ¿y qué hace él que yo no hago? Y ahí comenzará una de las principales acciones, que es el difundir esto. Difundir el liderazgo, difundir los temas de planificación personal, que al final le va a hacer bien a todo nuestro entorno. Entonces, si queremos
cambiar las cosas, pues comencemos a cambiarnos nosotros mismos para luego poder influir positivamente en el resto. Entonces, desde ahora contamos con esta vitrina para poder tocar estos temas que vamos ya a desarrollar con profundidad en el resto de ediciones. Otro punto importante es el de emprendedores. Como les comentaba, hace poco estuve dando una charla constantemente como empresa y particularmente doy charlas en el tema de emprendimiento. Y muchos comentan y sueñan, ¿no?, tomando un poco referencia el tema anterior de querer ser empresarios, ¿no? Cuando nosotros generamos este tipo de charlas y de plan de vida a personas y al público en general, que se desarrollan en diferentes áreas, diferentes profesiones, todos siempre ponen como visión o misión personal el ser empresarios, ¿no? Mi sueño es ser empresario, yo quisiera tener una gran empresa para no tener jefes, para no tener horarios, para vivir la vida como yo quiero hacerla, etcétera, etcétera. Pero no basta simplemente con ponerlo en un papel o ponerlo a nivel de propósito. También se tienen que generar las acciones necesarias para implementarlas. Entonces, desde ahora en este programa vamos a tener una pequeña vitrina también para tocar en especial el tema de emprendimiento o emprendedores. Esta vitrina que aquellas personas, público en general, profesionales o empresarios también, porque ojo, los empresarios son emprendedores en potencia, fueron emprendedores, ahora son empresarios, pero constantemente están aprendiendo para abrir nuevos negocios, se convierten en emprendedores. Les va a servir porque vamos a dar tips necesarios para cómo poder iniciar un negocio de manera exitosa. Acá nos vamos a concentrar en el antes del negocio, antes, entre el sueño y la inauguración de la tienda, la inauguración de la empresa que quieren ustedes implementar. En ese periodo de transición vamos a tocarlo en esta etapa que se llama emprendedores. Y una de las herramientas más importantes de los emprendedores es el plan de negocio. El plan de negocio, aunque suene a cliché, va a servirle para guiar todas las actividades que tengan que ver con el emprendimiento. Yo he visto lastimosamente muchas empresas o emprendedores fracasar en su intento porque simplemente no se dieron el tiempo para planificar las actividades necesarias. Muchos creen que el tener un capital, ¿no?, porque se originaron de unos ahorros de trabajo, o por una liquidación, un despido, o porque simplemente se retiró del trabajo y le dieron una bonificación, ese dinero sirve y es suficiente para poner un negocio. Y lo primero que hacen las personas es agarrar y buscar qué materiales, qué actividades, el personal, la oficina, y comenzar a implementar una actividad empresarial sin haber planificado, creyendo y confiando en su instinto. El mundo ha cambiado. Quizás el tema de instinto empresarial o instinto comercial funcionó en épocas pasadas. Ahora, con la tecnología, con el internet, con la globalización, con las barreras cada día de entrada a los negocios más baja, o las barreras de salida cada día más baja, hace que la competencia y el mercado se vuelva más competitivo. Acuérdense que los clientes, como lo hemos tocado en temas anteriores, cada día son más exigentes, buscan calidad en el servicio, buscan calidad en los productos a menor precio. Y siempre va a haber una oferta que satisfaga esa demanda. Entonces, tengamos mucho cuidado al iniciar un emprendimiento, para lo cual tenemos que minimizar esos riesgos. Y para minimizarlos, lo que tenemos que contar es con un plan, con una guía que nos va a servir de laboratorio, si quieren llamarlo así, previo a la puesta en marcha del negocio. ¿Sí? El hacer un plan de negocio o hacer un pequeño borrador de lo que queremos o que tenemos en mente no va a servir de mucho para cometer la menor cantidad de errores posible. Habrán errores, habrán riesgos, habrán piedras en el camino. Eso nadie lo va a librar, y en ningún plan que yo haya visto se pueda poner eso con anticipación, pero sí lo minimiza. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros desde ahora. Entonces en esta vitrina de emprendedores vamos a manejar esos temas.
qué es lo que debe tener en cuenta. Vamos a ver algunos planes de negocio, de algunas ideas que constantemente ustedes puedan mandar y satisfacer nosotros a través de una especie de consultorio de plan de negocio. ¿Qué puntos deben tomar en cuenta? Cómo hacerse un flujo de caja muy simple, actividades de buscar refinanciamiento, qué puntos de marketing debe tener en cuenta para que su negocio prospere, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lo vamos a manejar en esta actividad. Y vamos a comenzar con algo muy importante. ¿Qué es ser el emprendedor? ¿Qué es el emprendimiento? Es muy simple, como pueden ver en la pantalla, el emprendimiento es identificar una oportunidad y organizar los recursos necesarios para ponerla en marcha. Es decir, el emprendedor constantemente está mirando su entorno y buscando la oportunidad para poder hacer empresa. En esa oportunidad la identifica y a través de un plan de negocio la cuantifica, la cualifica y luego de ahí da los primeros pasos para implementarla. Busca los recursos necesarios, como dice acá, organiza, ¿no? Y luego lo pone en marcha. Si ustedes se dan cuenta, hay 3 puntos claves. Oportunidad identificada, constantemente en búsqueda. El emprendedor, a pesar de que puede ser un empresario con un negocio exitoso, puede estar buscando diversificar su negocio. Esa actividad también se llama emprendimiento. Segundo, los recursos, organizarlos. Hay muchos emprendedores que tienen dinero, tienen capital, tienen recursos, tienen oficina, pero no lo organizan de manera óptima para poder cumplir los objetivos. Por lo tanto, a veces al inicio del emprendimiento se gasta mucho dinero, muchos recursos, mucha hora hombre en hacer actividades que no aportaron nada al emprendimiento, cuando eso se pudo prever con una simple cuantificación de estos temas. Y al final ponerlos en marcha. Muchos emprendedores son, como dicen, de papel, ¿no? Muchos emprendimientos, ¿no?, quedaron en el tintero, quedaron en un PowerPoint, quedaron en una hoja Excel, quedaron en la cabeza del emprendedor y nunca se puso en marcha. Entonces tenemos que dar ese paso inicial que se llama la acción, ¿no? Significa poner todos los recursos, toda la pasión necesaria en el negocio para que éste nazca y florezca nuevamente. ¿Y cuáles son las cualidades de este emprendedor? Bueno, existen algunas cualidades genéricas, ¿no? Primero, el ser innovador. El emprendedor tiene una característica bien interesante, que es la de innovar y crear. Innovar en todo sentido. La innovación viene de buscar estas oportunidades y ver cómo el emprendedor, a través de estos recursos organizados, pueda aprovechar la oportunidad para crear un negocio, crear una empresa y satisfacer a esta demanda. Entonces, innovar constantemente. No significa hacer un negocio igual al de la esquina y mejorarlo. Eso no es innovar. Innovar es crear cosas nuevas y buscar de manera optimizada satisfacer las demandas de los clientes. Eso es innovar. Flexible, dinámico. El dinamismo es muy importante en el emprendedor porque acuérdense que el emprendedor al inicio del emprendimiento va a tener que hacer varias actividades. Y esas actividades son, por ejemplo, la facturación, la cobranza, la venta, el marketing, el visitar a los clientes, el buscar productos y servicios necesarios al inicio del emprendimiento. Entonces tiene que ser una persona muy dinámica, una persona que no puede ser un individuo pasivo, ¿no?, que simplemente pues se siente en su oficina y espere a que los clientes los llamen. No, el emprendedor es aquel que es proactivo, que va a buscar las oportunidades, no que las oportunidades le toquen la puerta y él simplemente las atienda. No, ese emprendedor definitivamente va a fracasar en su intento de hacer empresa. Flexible, no puede ser una persona muy rígida, muy estructurada, porque simplemente la oportunidad que brindan las empresas no son tan estructuradas. Podemos tener un plan, una organización, podemos tener los recursos, pero el camino que se presenta a veces lleva a rutas que no estaban trazadas. Entonces el emprendedor tiene que ser lo más flexible posible para que pueda sortear estos obstáculos y pueda llegar a buen puerto. Pero tiene que tener una mentalidad moldeable, significa que una mentalidad abierta a los cambios, ¿no?, a que tenga esa capacidad de mejora constante.
Asumir riesgos, ¿no? El emprendimiento de por sí es un riesgo porque uno no sabe, a pesar de que pueda hacer un plan, la probabilidad de éxito. Pero si uno le pone pasión, le pone energía, le pone entusiasmo al desarrollo de su emprendimiento, hay muchas probabilidades de que esos riesgos se minimicen y tenga éxito. Entonces, tenga esa capacidad de asumir retos constantemente. Orientado al crecimiento, ¿no? Si un emprendedor está simplemente pensando en poner una empresa para obtener un dinero y con ese dinero poderse dar la gran vida, definitivamente se está equivocando, creo yo, de reto. El emprendedor es aquel que constantemente está viendo cómo hacer crecer su negocio. Él va a crecer profesionalmente y personalmente, de manera ordenada y de manera progresiva, ¿no? Pero muchas empresas fracasan porque como es el dueño el que maneja el dinero, simplemente a un buen negocio y a buena utilidad, entonces automáticamente lo gasta en un tema personal y no lo reinvierte y no tiene ese sentido de crecimiento, de reinversión que sí tienen las grandes empresas, ¿no? Inclusive destinar un dinero para ahorrar, para poder generar caja cuando tengamos flujos inconstantes, ¿no? en el transcurrir de la empresa, pues esa capacidad que debe tener el emprendedor lo orienta a tener un afán siempre de crecimiento constante. Y organizado. El hecho de que una persona sea organizada no significa que sea una persona que no busque los riesgos o no busque ser flexible. El organizado es aquella persona que los recursos lo ordena de tal forma que se maneje de manera más optimizada la operación de una empresa. Entonces, todo emprendedor debe ser organizado, debe ser de alguna forma metódico, ordenado, tiene que manejar lo más optimizado posible su tiempo para poder cumplir todas las demandas que inicialmente el negocio le va a generar. Entonces, tenemos que verlo y como aparece en la pantalla, es un engranaje, ¿no? Tenemos que manejar todas estas habilidades, todas estas cualidades como un gran engranaje. Entonces tenemos que ver siempre la manera de que este emprendedor esté con la pasión necesaria, con la energía suficiente para poder cumplir sus objetivos. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con el programa. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al programa Empresas y Negocios. Luego de haber hablado del tema de actualidad empresarial, el tema de lo que es el liderazgo personal, emprendimientos, ahora tenemos nuestro segmento de tendencias en el mundo de los negocios. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los vendedores, ¿no? La principal capacidad que tiene una empresa para generar recursos, ¿no? Al menos las empresas que son comerciales o aquellas personas o empresas que son básicamente que atienden a otros negocios. Los vendedores son el principal motor comercial de estos emprendimientos, si quieren llamarlo así. Entonces, ha habido un estudio en unas universidades europeas en las cuales se hicieron entrevistas, focus groups, en la cual se definieron cuáles eran las cualidades o las categorías de los mejores vendedores y también de los vendedores que están por debajo del performance. Y al final se categorizaron en 8. Y de estos 8 vamos a tocar los principales resultados que aparecieron y cualidades de los mejores vendedores. Entonces, como pueden ver en la pantalla, uno de los principales categoría de vendedores es el vendedor experto, ¿no? Es aquel vendedor que la venta la hace de manera natural, ¿no? Que aparentemente no está vendiendo, pero sí lo está haciendo, ¿no? Es aquel vendedor que cuando va al cliente, el cliente le abre las puertas de ton a son y entra como si fuera un trabajador más casi de la empresa. ¿Por qué? Porque estos vendedores expertos han generado confianza. En el mundo de las ventas, así como en el mundo de los negocios, la confianza es el principal valor para generar negocios.
Y eso tienen que tenerlo muy en claro. Si ustedes no generan empatía, no generan un tema cordial con sus clientes y lo principal, no generan confianza con ellos, va a ser muy difícil que obtengan resultados en ventas. Entonces, este vendedor experto, si quieren llamarlo así, es el que generó tanta confianza que ya el cliente lo ve como algo natural en su actividad y simplemente parece que no estuviera vendiendo, ¿no? Mantiene contentos a los clientes y no es porque le cuenta chistes, ¿no? Sino porque los mantiene satisfechos. ¿Y cómo mantener a los clientes satisfechos? Simplemente escuchándolos. Acuérdense que Dios nos dio una gran capacidad, 2 orejas y una boca. ¿Qué significa eso? Tenemos que escuchar más que hablar. Entonces los vendedores expertos son aquellos que escuchan más de lo que hablan. ¿Por qué más escuchar que hablar? Porque justamente el escuchar te va a permitir comprender las reales necesidades de los clientes para luego tú con tu producto, tu oferta o tu solución puedas satisfacerlo. Es así de simple. No existe una venta o una metodología de venta que no se base en la confianza y en la generación de ella. Cualquier otra metodología de venta es simplemente una forma de, como vamos a ver más adelante, de charlatán, ¿no? Que simplemente habla y comienza a describir su producto, pero el verdadero vendedor experto es aquel que comprende las necesidades del cliente y supera constantemente a sí mismo y a sus pares, ¿no? Es una persona bastante competitiva, de manera, ojo, positiva, y se está poniendo constantemente retos para superarlos de primera instancia a él y luego al resto también. Entonces es una persona que está bastante motivada y siente pasión por las ventas, por su cliente, por el producto que ofrece y por la compañía a la cual él representa. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Debemos siempre buscar aprovechar su conocimiento, aprovechar esas habilidades y difundirla al resto de vendedores que quizás no están en ese mismo nivel. Entonces, aprovechar esa oportunidad que nos ofrece estos vendedores expertos para que luego nosotros podamos difundirla al resto de staff de vendedores con el fin de poder generar mayor conocimiento, mayor capacidad en ellos y aptitudes hacia la venta. Entonces, acuérdense, los vendedores expertos tienen que identificarlo dentro de su fuerza de venta, cuáles son esos vendedores expertos y poder hacer un retorno del conocimiento hacia toda la fuerza de venta. Otro de los tipos de vendedores son los cierratratos. Son aquellos que manejan cuentas grandes, negocios grandes, por lo general productos más que servicios, porque de alguna forma los productos son por lo general, algunas veces, más fáciles de posicionar. Solucionan las objeciones de los clientes, ¿no? Las objeciones en las ventas son consultas que tienen los clientes. Y eso es responsabilidad del vendedor, no del cliente. El cliente tiene dudas porque el vendedor no ha podido satisfacer de una primera instancia la solución a sus problemas. Por lo tanto, el cliente lo que hace es manejar una objeción, es decir, preguntar. Y pregunta algo que no quedó claro. Entonces, la responsabilidad del vendedor es poder satisfacer esas dudas e inquietudes que tenga. Ojo que las objeciones no son un tema personal. A veces los vendedores o los malos vendedores se resienten cuando le manejan objeciones al cliente. No, al contrario, toda objeción, toda duda es una bendición, porque es una oportunidad que le da el cliente a usted para poder completar y satisfacer su necesidad. Pero a veces los cierratratos van más allá y son a veces muy salameros o muy locuaces, lo que hace que a veces el cliente se desanime, ¿no? Entonces, generan empatía, generan confianza en algunos casos. Ya el contrato está cerrado, pero a veces se van un poco más allá y comienzan a hablar cosas que simplemente deberían haberse concentrado en cerrar. Y ocurre el efecto contrario, ¿no? Entonces el cliente que estaba animado en comprar el producto o servicio ya comienza a generar dudas porque dice, bueno, si esta persona tanto habla o ya me dio tanta información, ¿qué otra información no me estará escondiendo? Y comienza a generarse desconfianza. Entonces, ojo, hay que tener muy en cuenta el tema de hablar de más en el tema de los vendedores. Entonces, ¿qué se necesita para mejorar ese tema? Primero,
ver la posibilidad de hacer coaching, mentoring a estos vendedores, asesorarlos, entrenarlos para que vendan más servicios o para que brinden soluciones. A pesar de que su empresa puede estar vendiendo productos, puede también acompañarlo con un tema de servicio postventa de calidad o un servicio técnico, si es un equipo tecnológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que saber vender más servicios, entonces complementar la oferta de su empresa hacia sus clientes. Y otra es implementar un sistema de motivación y recompensa para retenerlos. Estos vendedores son muy sensibles al clima organizacional, al clima laboral, a la generación de expectativas de la empresa con respecto a su capacidad laboral, a sus habilidades ejecutivas y gerenciales. Entonces hay que estar muy alerta en lo que le podamos ofrecer, en lo que le podamos dar. Entonces hay que tratar de generar bonos e incentivos, premios, recompensas si superan sus expectativas y superan sus metas mensuales o anuales. Entonces hay que tenerlos con mucho cuidado. Y el otro tipo de vendedores son los consultores, ¿no? Son aquellos que saben escuchar, solucionan los problemas, desarrollan soluciones acorde a las necesidades de estos clientes, pero a veces se enredan en generar estas soluciones y crean soluciones diversas para problemas similares. Entonces no recurren a veces a su experiencia o a la experiencia de la empresa para ofrecer una solución acorde a esa necesidad. Entonces, como se dice, siempre están reinventando la rueda cuando ya está inventada. Entonces, hay que enseñarles a estos vendedores que son muy buenos, que tienen esa capacidad de poder presentar una imagen corporativa, una imagen más ejecutiva a su empresa, pero que a veces se pierden los detalles por no dar una solución concreta y específica al problema. Entonces hay que encauzarlos y hay que darle mentoring para que puedan brindar soluciones más viables y convertirse luego en candidatos a ser vendedores expertos. Pero también existe dentro de este estudio que se realizó en Europa una clasificación de los peores vendedores. Así como hay buenos vendedores excelentes y los mejores en su equipo de ventas, también lastimosamente hay los que no cumplen las expectativas, ni económicas, ni cualitativas, ni con satisfacción del cliente. Pueden vender de manera, o como se dice, por inercia venden, porque los clientes recurren a ellos porque son los que conocen y por un tema de costumbre y por un tema que el producto quizás de la empresa es bueno. Entonces no es que signifique necesariamente que el vendedor sea bueno. Entonces existen estos vendedores que tenemos que repotenciarlos. ¿Y cuáles son las categorías de estos vendedores? Para que usted lo pueda identificar, ¿no?, a su fuerza de ventas desde el de hoy día y comenzar a evaluarlos. Primero, los cuentacuentos. Son aquellos vendedores que hablan, que simplemente no conocen el producto, no conocen el servicio, no conocen la empresa, no conocen la solución, pero hablan y tratan de convencer al cliente, así el producto o servicio no satisfaga las necesidades del mismo, pero igual, ¿no?, como dicen los que prácticamente atolondran al cliente con argumentos, entre comillas, válidos, o hablan mal de la competencia con tal de que puedan vender. Entonces, los cuentacuentos son un factor muy negativo. ¿Por qué? Porque simplemente a los clientes no les gusta estos tipos de vendedores y se dan una mala imagen, no del vendedor, sino de su empresa. Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de vendedores. Los otros son los enfocados. Son aquellos que simplemente hablan de las características y bondades de los productos. Nada más. Son aquellos vendedores que llegan a una entrevista de cliente, abren el catálogo y comienzan a mostrarle los productos, servicios, los costos, los valores agregados, y de ahí no sale, sin escuchar las reales necesidades de los clientes. Entonces, a este vendedor hay que igual entrenarlo para que pueda enfocarse y pueda escuchar más. Existen los agresores o los agresivos. Son aquellos vendedores que por presión al final sacan una orden de compra.
¿Y qué significa presión? Prácticamente acorralan al cliente. Lo llaman, le mandan mails, casi como que lo acosan al cliente, ¿no? Entonces, este tipo de vendedores son muy agresivos y el cliente puede de alguna forma ceder a este tipo de venta, pero hay que tener también mucho cuidado porque a veces son ventas que no son ventas sanas. El cliente puede firmar una orden de compra, pero pueden ser ventas que, por ejemplo, no paguen a tiempo el cliente, no tiene buen historial crediticio, son empresas que tienen problemas legales, con problemas con la SUNAT, pero el vendedor, con el afán de cerrar sus números y cerrar su meta mensual y anual, pues simplemente vende a todo el que se le cruce prácticamente, ¿no? Ese es el vendedor agresivo. Hay que tener mucho cuidado porque a veces dentro de su cartera o de sus ventas que trae hay manzanas podridas, entonces hay que tener mucho cuidado. El otro tema son los socializadores. Son aquellos vendedores que le van a pedir dinero para sacar a almorzar al cliente, tienen desayunos de trabajo, tienen cenas con los proveedores, con los mismos clientes. Al final el tema es una vida social, ¿no? Y estos vendedores se lo toman muy a pecho, ¿no? Y sus ventas lo generan por este tipo de actividades, ¿no? Son herramientas que pueden funcionar a los vendedores en algún momento, en alguna instancia, como para poder cerrar un trato, generar más empatía, más confianza con el cliente, ¿no? Pero de manera esporádica, no de manera frecuente, ¿no? Pero estos vendedores hacen de esa frecuencia, hacen un constante, un permanente, y eso genera en el cliente desconfianza, ¿no? Por más que tú lo saques a almorzar o a desayunar, pero si no le presentas nada concreto, pues simplemente van a ser, acuérdese, ventas huecas, ventas de cascarón o vacías, ¿no? Y luego vienen los lectores de libreto. Son aquellos vendedores que lo único que hacen es sacar su material de marketing y comenzar a leerlo. Y si el día que no van con su material de marketing, simplemente no saben qué hablar. Entonces no tienen ni una metodología y simplemente se apoyan de un script, de un libreto, de un folleto de marketing para poder vender. Ese tipo de vendedores por lo general son los vendedores más jóvenes de la empresa, más noveles, y ellos tenemos que también impulsarlos. Ahora, muchos me dirán, ok, ya los clasifiqué a mis vendedores, ya los identifiqué, ¿no? Inclusive mientras hemos estado, seguramente ustedes han estado escuchándome a mí hablar de estas categorías, ya mentalmente los habrá estado identificando. Pero ¿qué hacemos? ¿Los sacamos? ¿Los repotenciamos? ¿Qué hacemos? Lo mejor es capacitarlos. Estos vendedores, una de las cualidades de la venta es generar empatía con los clientes, generar confianza. Y eso se aprende. Y se aprende primero generando una escucha proactiva al cliente, viendo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus reales intereses, cuáles son su real motivo por el cual quiere comprar y luego ofrecerle los servicios o nuestras soluciones. Entonces, eso lo pueden aprender los vendedores. Entonces, estos vendedores con una capacitación y control de las actividades que se hagan, se pueden potenciar y volverlos a sacarlos renovados al mercado para que usted pueda obtener más ventas en su empresa, más recursos y mayor identificación del cliente hacia usted. Entonces, tenga en cuenta estas categorías y anótelas porque el resto de empresas también lo está haciendo y van a repotenciar su fuerza de venta. No se quede atrás, trate de siempre repotenciarlas. Y bueno, ya para terminar el programa, acuérdense siempre, consultas y sugerencias a través de la cuenta de mail de la RTV Ciblima, ¿no? empresasynegocios@rtvciblima.com o a mi cuenta personal miguel.ortiz@warelabs.net. Espero que este programa haya sido de su agrado, espero sus comentarios, sus sugerencias para siempre enriquecerlo y ver con qué novedades podemos venir el programa siguiente. Muy amable y muy buenas tardes.